Bueno, daros la bienvenida a todos los que nos acompañáis hoy en esta jornada de presentación de resultados de lo que es el proyecto Detecta, que ha sido un proyecto que viene financiado por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio a través de lo que es su línea de apoyo para lo que son los clústeres, las hay de ciberseguridad. Eh, Vamos a empezar explicándoos un poco qué es el proyecto Detecta. Bueno, agradeceros a todos los que estáis, que somos más, yo creo que ahora mismo de 70 los inscritos, casi 80 empresas que están inscritas en el proyecto, vuestra participación, que lo he hecho antes de forma general, pero se me olvidó decir que para nosotros, bueno, pues es un éxito tener tantos convocados, ¿no? Y bueno, vamos a empezar un poco pues trasladando lo que es la definición del proyecto, ¿no? ¿Qué es Detecta? Es un proyecto de investigación. ¿En qué área? La industrial. ¿Y para qué? Pues para todo lo que es la generación de conocimiento predictivo mediante lo que es el uso de nuevas tecnologías no intrusivas que caracterizan todo lo que son los procesos de fabricación y todos estos procesos que vienen apoyados en el concepto de gemelo digital, el aprendizaje automático, etcétera. El objetivo final del proyecto ha sido lograr lo que es la detección de las anomalías que pueden ocurrir en un proceso industrial con el fin último de mejorar lo que es la disponibilidad de los sistemas industriales y mantenerlos protegidos frente a lo que son las ciberamenazas que hoy vivimos en el mercado. Para llevar a cabo esta idea, hemos formado lo que ha sido un consorcio, lo que es un consorcio en el que los clústeres de Facil y la I de ciberseguridad han unido el sector de la automoción y el de la ciberseguridad, contando con los centros tecnológicos de Cidaut y Funditec para la labor técnica y la parte de investigación y además también con la empresa Industrias Masi para llevar a cabo lo que es la validación en la parte del entorno industrial, que es hacia donde va enfocado el proyecto. Antes de que mis compañeros os presenten lo que es la parte más técnica que hemos desarrollado durante estos meses, lo que quiero mostraros es brevemente cuáles eran los objetivos del proyecto en su definición inicial que hicimos. Para ello, pues inicialmente Detecta tenía como objetivo global lo que es la generación de conocimiento predictivo para cubrir la necesidad de caracterizar los procesos industriales de carácter heterogéneo, incluyendo todo lo que es la maquinaria involucrada dentro de los procesos, de manera que se permita una detección de todo lo que son las anomalías técnicas de forma temprana para el mantenimiento tanto de las máquinas como de los sistemas, ¿no? El proyecto, además, quiere quedarse ahí. Desde un principio hemos pensado en distintas fases y lo que pretendemos es avanzar aún más tecnológicamente. Y por ello plantea un avance investigador en tres objetivos que son clave. No limitar lo que es la productividad en la planta industrial, disponer permanentemente de la información y conseguir una discriminación de anomalías entre eventos puramente técnicos y eventos relacionados con los Sistemas, ¿no? O sea, ciberincidentes o ujú. ciberataques. Bueno, más Ujú. concretamente, algunos de los Vale, objetivos facilitamos datos. específicos del Vale, proyecto Detecta que os puedo comentar, pues el serían, son formulario deja realmente valor estimado, lo que el es valor estimado, la y después pues sumas. investigación de técnicas para la caracterización de procesos y detección de las anomalías de forma no Sí, sí, intrusiva sí, aplicadas a los nuevos ámbitos convergentes y apoyadas tanto en el concepto de gemelo digital como en lo que son los algoritmos de inteligencia artificial. El objetivo es el análisis de los procesos de fabricación industrial en el ecosistema PYME, donde entender los indicadores asociados a la disponibilidad de los sistemas y a las medidas necesarias para su protección frente a riesgos y amenazas.
Otro objetivo es el modelado de los entornos de aprendizaje en sistemas, lo que llamamos caja negra, lo que son las black box, o lo que tiene que ver con los endpoints de detección responsive, que son los EDR, y que los modelados de estos entornos de aprendizaje pues nos van a permitir discriminar lo que es la predicción de averías paradas por lo que son los mantenimientos o por un ciberataque. Otros dos objetivos que tenemos, uno es hacer un análisis detallado de los retos que suponen los entornos convergentes, lo que es el entorno industrial OT y la parte IT, la parte IT, que exponen medios productivos en Internet o a Internet, vamos. Ese análisis detallado de los retos sería un penúltimo objetivo, y ya como último objetivo hacer una evaluación general de los entornos conectados en pymes para identificar si los beneficios de la digitalización compensan los riesgos que no se pueden eliminar dentro de los procesos, ¿no?, sociales. Estos serían, como comentaba, los objetivos específicos del proyecto que, sin más, ahora voy a dar paso a Álvaro García de Hitout, quien ya va a comenzar a explicar el proceso pues, que se ha llevado a cabo durante el proyecto para alcanzar los objetivos que nos hemos marcado. Nada, muchas gracias por asistir, vuelvo a repetir, y nada, doy la palabra ya a Álvaro García. Pues nada, Álvaro. muchísimas gracias, Tomás. Buenos días a todos los asistentes y sobre todo, pues eso, agradeceros que hayáis tomado un ratito para poder ver o que podáis tener de primera mano los resultados de este proyecto. Como comentaba Tomás, está muy focalizado en lo que es cómo vamos a abordar un consorcio capaz de dar, desde el punto de vista científico-técnico, respuesta a necesidades industriales. Este proyecto fijaba 3 retos muy importantes que tienen mucho que ver con lo que es la necesidad de digitalización de las empresas, en este caso casi más del sector de las pymes. Por otro lado, se enfrentan estas empresas a través de diagnósticos que hemos hecho y que nos habéis respondido, cosa que agradecemos, una necesidad muy importante, ya no solo en la parte de ciberseguridad, que eso vamos a decir que es algo que todos conocemos, pero sí en la parte de mantenimiento y de las nuevas problemáticas de acceso remoto. Entonces, ese, vamos a decir, reto tecnológico inicial de cómo caracterizar los entornos sin ser intrusivos, sin impactar en el funcionamiento de la red OT y además que fuera de forma segura, era uno de los primeros objetivos que nos han fijado. Luego, a través del consorcio en el que participan compañeros de Funditec, otro centro tecnológico, y gracias a la partida de Industrias Maxi, que es el socio industrial, nos ha permitido establecer un entorno de laboratorio fijado en una máquina mecanizado, donde hemos caracterizado la parte de ciberataque y la parte de posibles incidencias o anomalías. Es importante también decir que simular un escenario es el primer paso. El TRL de este proyecto tenía 2 enfoques: el enfoque inicial de investigación y una prueba de laboratorio para poder permitir en el futuro integrar y generar lo que sería la parte de todo lo que es la sensorización. Es importante entender primero cuáles son los parámetros o indicadores que hay que medir o que hay que cotejar con los expertos de proceso. Cuando hablamos de inteligencia artificial, y esto vamos a decir que ya está en los medios de comunicación, el tema de GPT, ChatGPT y demás, o sea, los sistemas tienen que entrenarse, tenemos que ser capaces de establecer patrones y esos patrones tienen que dar a conocer al sistema qué es una anomalía o qué es un incidente de ciberseguridad. En algunos casos podemos hablar de meses o incluso años de entrenamiento. Nosotros hemos establecido una metodología que reduce ese tiempo de puesta en marcha a partir de la colaboración de lo que sería la parte de aprendizaje de inteligencia artificial y del experto de proceso, lo que sería un aprendizaje semisupervisado, una parte autónoma que aprende y una parte que etiqueta. Entonces, a través del estudio que hicimos con los diferentes socios, tanto de Facil como de la EI de Ciberseguridad y Tecnologías Avanzadas, sí que llegamos a la conclusión de que, por ejemplo, la palanca de tecnología de la ciberseguridad está muy implantada y vamos a decir que está muy ya interiorizada por las empresas. Sin embargo, por ejemplo, la parte de algoritmos de inteligencia artificial, su grado de madurez es muy bajo. Es decir, estamos utilizando muy poco
lo que es la capacidad de dar respuesta a posibles incidencias en forma delictiva, que puede ser por dos motivos, porque no hay datos digitalizados o porque no hay expertos o no hay las dos cosas. Sin embargo, la parte de gemelo digital que se ofrece como una tecnología de digitalización, en este caso vamos a decir, de unión del mundo físico en el mundo digital de manera no intrusiva, porque al final es una reproducción de lo que es la máquina o el sistema, también está con un nivel muy bajo, es decir, apenas hay, como veremos en la siguiente slide, implantaciones de gemelo digital. Fundamentalmente, los valores que hemos recibido es por el coste y la inversión, que al final supone adaptar un sistema existente a una nueva tecnología, el tiempo, que también está relacionado con el desconocimiento y la falta de personal, pero no tanto en lo que sería la infraestructura. Es decir, las empresas ya cada vez más cuentan con digitalización, cuentan con sistemas MES de captura de datos en planta, con sistemas de procesado, de aprovisionamientos, lo que es la cadena de servicio, pero el grado de implantación estamos hablando que es menor al 10% y en algunos casos incluso estamos hablando de que ni siquiera se ha contemplado. Entonces, ¿cómo planteamos nosotros este proyecto para poder ayudar y poder en el futuro plantear la serie de investigación? Pues cogimos una máquina, en este caso de mecanización industrial, vamos a decir que elegimos 3 indicadores que son representativos del proceso, como son la temperatura, la corriente y la aceleración, y elegimos lo que sería una caracterización del proceso basada en las operaciones, tanto de los operadores máquina, como de las operaciones de mantenimiento, como de la problemática de asistencia remota en el caso de que tengamos que poner a disposición de una empresa externa nuestra red para que se conecten. Entonces, ¿qué conseguimos con este enfoque? Pues tuvimos un dataset de lo que son los registros de la máquina supervisados por los operadores y por los expertos del proceso. Tuvimos anomalías identificadas correspondientes a programas de mecanizado y tuvimos lo que es la posibilidad de tener ese histórico, analizarlo y luego poner a disposición de los compañeros de Funditec un dataset, lo que es un conjunto de datos etiquetado, que permitía analizar, buscar patrones y, lo más importante, empezar a predecir posibles causas, anomalías de comportamiento. Este proceso ha sido, desde el punto de vista de contar con todos los actores en un periodo más o menos rápido, es decir, tuvimos en 3 meses, teníamos ya la plataforma y teníamos los datos para que en este caso Industrias Maxi pudiera hacer la labor de etiquetado, de análisis de datos, y poco tiempo después ya existía una primera versión de patrón para que el algoritmo empezara a funcionar. ¿Qué quiere decir esto? Que si tenemos datos históricos y tenemos una caracterización del proceso, se pueden dar resultados con una fiabilidad bastante interesante desde el punto de vista de un aprendizaje supervisado por el operador o por el experto de proceso. Eso también es importante para las pequeñas empresas porque no necesita una gran inversión y un gran tiempo de puesta en marcha, que quizás es uno de los problemas que hemos visto anteriormente. Y esa parte, vamos a decir, de incidencias también se puede relacionar con los sistemas que tenemos MES-MOM ya implantados en algunas empresas, de manera que si podemos extraer esa información, vamos a decir, en modo lectura, vamos a intentar de alguna manera no tener que modificar los sistemas existentes, pero si podemos extraer esa información y podemos cruzarla con los datos de proceso y los datos máquina, con un pequeño, vamos a decir, despliegue y un algoritmo inicial que esté a cargo de las personas que conocen la máquina, digamos que tendríamos una primera metodología de análisis de anomalías con un grado de respuesta bastante interesante. Ahora nos contarán los compañeros de Funditec cómo precisamente han abordado este proceso y cómo han utilizado las nuevas tecnologías para lo que nosotros llamamos predecir se convierta ya en algo realidad. Así que doy paso a Alejandro y al equipo de Funditec. Muy bien. Muchas gracias, Álvaro. Buenos días a todos. Un placer. Desde el equipo de Funditec, simplemente y de forma muy breve, quería presentaros nuestro centro, que como veis ahí está ubicado de una manera muy horizontal a lo largo de todo el proceso de convertir toda la parte de investigación en algo tangible. Requiere una parte de entender cuáles son las necesidades, investigar, pero luego poder traducirlo a algo real, ¿no? Todo eso lo hacemos, como veis a la derecha, en una serie de áreas, algunas tocando la parte física en laboratorio y otras en la parte digital. Ahí es donde estamos ubicado el equipo que hemos trabajado en el proyecto de Detecta. Aquí podéis ver al equipo que lo forma y quienes van a presentar las siguientes partes del trabajo que hemos realizado. Por un lado está Álvaro,
Carlos Martí, Rubén García y por mi parte Alejandro. Así que ahora mis compañeros Álvaro y Carlos os van a comentar todo el proceso que hemos hecho sobre los datos, cómo hemos transformado y formalizado los datos que hemos recibido para convertirlos en conocimiento y luego cómo hemos utilizado algoritmos de inteligencia artificial para intentar detectar y predecir lo que está sucediendo, pero a partir de unos datos limpios y validados por un experto, que eso es lo importante. Así que doy paso a mi compañero Carlos para que continúe con la exposición. Carlos, cuando quieras. Sí, nada, pues en primer lugar, buenas tardes, buenos días. Y que básicamente ya lo que estáis viendo es un poco la metodología que hemos seguido en todo el proyecto, como explicaba antes Alejandro. La dividimos en dos partes, sobre todo. Los puntos 1, 2 y 3 son la parte del tratamiento de los datos, esos datasets que comentaba Álvaro anteriormente, que nos facilitaron pues el procesarlos, el tratarlos, el dividirlos en anotados y no anotados y para posteriormente clasificarlos. Y luego la segunda parte, que sería la del desarrollo del propio modelo de inteligencia artificial, serían los puntos 4 y 5. Que con esa parte clasificada, pues entrenarlo, validarlo y finalmente detectar esas anomalías. Yo, por mi parte, me voy a centrar más en la parte del tratamiento de lo que es el dato, explicando un poco más técnicamente y en detalle lo que hemos realizado. Obteníamos dos datasets en un principio, uno de ellos con esas métricas de los datos, básicamente, la temperatura, corriente, del acelerómetro por operación, material y demás en una fecha, iba por segundo, y por otro lado las observaciones que teníamos del experto, en este caso en José Félix, donde nos daba pues una observación de si el proceso había sido normal, si el proceso había tenido algo que no era tan normal, pero como se ve, pues eran observaciones en tipo texto, no solo se clasificaban en normal y anormal. Procesando estos datos y uniéndolos, básicamente lo que sacamos eran una serie de criterios en un principio, 6 criterios validados con el experto sobre pues, temperatura, sobre picos al realizar operaciones, picos al final de las operaciones, vibraciones altas, consumos sin vibraciones y vibraciones sin consumo. Decidimos agruparlos por tipo, con criterios de consumo, acelerómetro, consumos y vibraciones, y finalmente temperatura, pero vimos que la correlación de estas era tan grande del consumo y consumos y vibraciones y tan pequeña la de la temperatura que decidimos unirlos en una clasificación final llamado combinado. Era la combinación de estas tres. También estaba el criterio de acelerómetro, estos eran los casos anormales y luego el proceso normal. En función de los datos anteriores antes del procesado eran unos 7 millones de registros que eran en torno a 88 días y después del procesado se quedaron en 1 billón aproximadamente de registros, 41 días, que estos fueron los que se han utilizado para el entrenamiento y la validación de los modelos, que ahora explicará mi compañero Álvaro un poco más en detalle. Pues sí, hola a todos, soy Álvaro, gracias Carlos y nada, eso yo voy a ahora explicar un poco más los modelos que hemos considerado, cómo se han desarrollado y optimizado para obtener al final el output final de detección de anomalías. En la siguiente diapositiva vamos a ver todos los modelos que hemos considerado, hay un amplio espectro de modelos, tanto lineales como no lineales, basados en árboles y también basados en árboles tanto en paralelo como los modelos boosting que están basados en árboles pero de forma secuencial. Y todos estos modelos y estas aproximaciones nos permiten abordar el problema de una forma muy, muy amplia para encontrar la mejor de los resultados. También tener en cuenta que todos estos modelos se van utilizando aproximación, una binaria inicial que es general y luego una aproximación mucho más específica que es la multiclase. ¿Por qué decimos que la aproximación binaria es más general? Porque utiliza ventanas de 15 minutos. Son más amplias las ventanas y simplemente estamos detectando si la ventana es anómala o no. Sin embargo, en el caso multiclase utilizamos una ventana mucho más concreta de 30 segundos y no nos conformamos con detectar si hay o no anomalía, sino también qué tipo, si es de combinado o acelerómetro, como ya ha explicado anteriormente Carlos. En ambas aproximaciones tenemos en cuenta que utilizamos un 70% de los datos anotados como entrenamiento para ajustar los modelos y un 30% para evaluarlos. En ambos casos también tenemos en cuenta que las variables temperatura, corriente y acelerómetro se extraen nuevas características como son la media, el máximo, el mínimo, o cómo es la distribución en esa ventana, tanto por la simetría como el peso de la cola en la kurtosis,
que van a permitir a los modelos enriquecerse y conocer mejor el contexto en el que están siendo utilizados para clasificar mejor las anomalías. En la siguiente diapositiva, precisamente, ya vamos a ver en el lado izquierdo la comparación de los modelos en el caso binario y en el lado derecho el multiclase. Si empezamos por el caso binario, vemos que el mejor modelo de todos los comparados es Random Forest y que cuando es optimizado y evaluado en test obtiene una puntuación de 0,97,25. Una muy buena puntuación, lo que nos da pie a entender que si el problema binario es una aproximación que se puede abordar, pasemos a una más compleja como la multiclase. En este caso, de nuevo, vemos que el modelo que mejor resultado tiene es Random Forest y de nuevo, si lo evaluamos en test en el caso multiclase, obtenemos un valor de 0,91,37, lo que nos indica que aunque ha bajado un poco el rendimiento, el problema es mucho más complejo y aún así tenemos una muy buena puntuación. Además, ya en la siguiente diapositiva vamos a ver cómo este modelo multiclase, los parámetros que se han utilizado, que aparecen en azul, por términos de reproducibilidad, y luego también evidenciamos la utilidad de los modelos Random Forest para ser utilizados como extractores de características y patrones. Vemos dos señalados que corresponden al valor umbral que establece como corriente máxima de 19 amperios y el valor de acelerómetro máximo que establece de 0,25. Esto es muy relevante porque son valores que se asemejan mucho a los que estableció como criterio límite el experto, lo que indica que el modelo está utilizando correctamente las variables y establece buenos umbrales, lo que aumenta la confiabilidad de nuestra parte por el modelo, ¿no? Y luego también vemos en el lado derecho una gráfica de interpretabilidad. Perdón, la diapositiva anterior, eso es. Vemos el peso de las distintas características en función de cómo son utilizadas por el modelo. Vemos, por ejemplo, que para la clase dorada, que sería la anomalía acelerómetro, la variable acelerómetro mínimo es la más utilizada, la que más peso tiene. Mientras que, por ejemplo, la corriente es muy utilizada para la clase normal, que aparece en azul, y la clase combinado, que aparece en rosa. De nuevo, estamos aumentando el conocimiento o interpretamos qué conocimiento tiene el modelo y que correctamente está utilizando la variable. Y ya finalmente, en la última diapositiva, vamos a ver cómo es ese rendimiento a nivel de tiempo y coste computacional. Comparando el modelo Random Forest tanto en la aproximación binaria como en la multiclase, vemos que pasamos de 1 segundo de entrenamiento a 10 segundos de entrenamiento. Esto es lógico porque la tarea es mucho más compleja. Pero además también llevamos a cabo un análisis de la complejidad de inferencia. Cómo cambia el tiempo a medida que aumentamos el número de predicciones de ventanas que hay que analizar. Vemos que en el caso multiclase es lineal y aumenta de forma, ya digo, lineal. Y esto es interesante porque tenemos pensado utilizarlo para una gran ingesta de datos y tenemos que conocer cómo crece el tiempo a medida que aumenta el número de predicciones. Y ya finalmente, nada, ver cómo responde el modelo y al final cuando se detecta una ventana anómala, se devuelve la fecha de inicio de esa ventana y luego 30 segundos después la fecha fin y también se reporta el tipo de anomalía, si es combinado o acelerómetro. Y nada, eso sería todo por nuestra parte. Muchas gracias y nada, le doy pie a Álvaro para que continúe. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Como podéis observar en la presentación que han mostrado los compañeros de Funditec, tenemos una metodología que permite adaptarse con modelos de entrenamiento en función de unos datos que vamos caracterizando con el experto. El otro objetivo que planteamos en el proyecto es ver cómo continuar. Si os fijáis en la diapositiva, tenemos 3 retos. El primer reto era ser capaces de caracterizar sin limitar la productividad y sin impactar en lo que es el proceso productivo, de manera que no se aplique solo a una máquina, sino que sea capaz de aplicarse la metodología a diferentes escenarios. El segundo reto era precisamente ese, es decir, cómo puedo extraer información, aprender información y utilizarla de manera predictiva, pero pensando en que esto no valga solo para una máquina, sino que valga para diferentes tipologías con una serie de datos que nosotros podamos caracterizar y que esos datos se puedan entrenar y a su vez supervisar por un experto. Y por último, el último reto tecnológico que vamos a plantear el proyecto es cómo discriminar eventos técnicos de ciberincidentes. Claro, cuando hablamos de un sistema que está conectado en planta y que está registrando información, es muy fácil tener datos históricos de proceso. Pero claro, cuando hablamos de incidentes de ciberseguridad, claro, yo no tengo un histórico de incidentes, vamos a decir, gracias a Dios, no tenemos un histórico de incidentes de ciberseguridad, lo que supondría, por un lado, ver que nuestros sistemas han sido comprometidos, atacados y las consecuencias que ha tenido. ¿Cómo hemos planteado entonces abordar esta problemática? Pues con lo que sería una tecnología de caja negra en la que nosotros planteamos precisamente el escenario en el cual podemos encontrarnos la problemática de un ataque. Gracias a lo que es también la encuesta de diagnóstico que se realizó a las diferentes empresas que forman parte del clúster de tecnologías avanzadas, lo que nosotros entendimos es si nuestro planteamiento hipótesis estaba alineado con las necesidades. Por ejemplo, está
muy claro que uno de los principales orígenes de amenazas que se ha identificado está en las personas y procesos. O sea, casi más que en la tecnología, todavía la persona sigue siendo uno de los factores que más probabilidad de causar daños o los ataques tenemos que tener en cuenta. Respecto a las amenazas, la de ransomware, lo que es que te entre una amenaza que te deje secuestrados todos los equipos sin posibilidad de respuesta, es otra preocupación. Junto a eso está la parte, vamos a decir, de malware, lo que sería software malicioso que puede entrar, y también es importante el tema de lo que sería lo que es el phishing, o sea, todo lo que nos llega a través de equipos IT. Si os fijáis, seguimos hablando de un entorno industrial en el que el 100% de las amenazas, casi o el 99%, son del entorno IT, vamos a decir, de tecnologías de la información. Eso es algo que luego comentaremos al final de la jornada. Y luego, por último, las códigos de ciberseguridad, pues cortafuegos. Se sigue todavía utilizando uno de los sistemas más, vamos a decir, más implantados, es el firewall, pero ya se ve que los sistemas EDR se están empezando a considerar de manera muy importante para tener esa, vamos a decir, inteligencia adicional que nos permita tener esa información que ahora mismo no disponemos. ¿Cómo hemos planteado el sistema caja negra? Pues en principio lo que hemos ido es registrar todos los posibles entradas y salidas y todas las actividades que forman parte del proceso. En este caso, pues tenemos por un lado lo que son los registros indicados de proceso, lo que es la información que nos proporciona el propio operador, los trabajadores, y luego lo que son los elementos ya una vez que finaliza el proceso. ¿Qué quiere decir? Que si tenemos los datos de entrada y los datos de salida, de alguna manera podemos establecer una correlación en una caja negra que nos diga si se dan estas circunstancias de entrada y estas de salida, podemos extrapolar que la consecuencia puede ser esta otra. De hecho, uno de los puntos importantes es cómo hemos generado ese patrón que caracteriza una situación de ataque respecto a los datos de proceso de la máquina. Por ejemplo, una de las situaciones que hemos considerado es lo que podía ser un ataque intencionado para impactar en el proceso y que al final lo que provoque es un daño. Esto es muy parecido a lo que pasó con el Stuxnet en las plantas de procesamiento de uranio en Irán. En lo que se planteaba era no parar el proceso, sino hacer una modificación sumamente ligera para que el operador considerara que se estaba realizando correctamente, sin embargo, el proceso no se ejecutaba correctamente y los daños o lo que son los resultados no eran los correctos. Entonces, esta sería una forma de atacar el problema a partir de lo que son los registros de, vamos a decir, intensidad de corriente de consumo, considerados desde el punto de vista también de lo que es el efecto de la temperatura. Si nosotros detectamos que la máquina funciona de forma anómala, hay un pico de corriente que afecta a lo que sería el sistema de, en este caso, de fresa o de extrusión del material, podríamos caracterizarlo. También es importante que tenga la probabilidad de detección y que sea capaz de discriminar que sea un evento de, vamos a decir, de mantenimiento predictivo. ¿Cómo determino que no es una parada máquina porque hay vamos a decir, un fallo en el cabezal, el mandrino, y es una operación que están efectuando? Entonces, luego también lo que se proporciona es información relativa con el propio proceso. Los sistemas vamos a decir, los sistemas de mecanizado al final tienen un sistema de control CNC, de control numérico, un PLC, que se ejecuta las operaciones. Estos sistemas suelen ser sistemas que están controlados en la red OT, pero también son sistemas que están expuestos. Imaginémonos que por alguna circunstancia nosotros proporcionamos a un tercero un dato de acceso remoto para que se conecten a hacer el mantenimiento o lo que es la visualización del estado máquina. Si un atacante, un ciberatacante, accede a esa, vamos a decir, a esa IP o a ese registro remoto, podría comprometer, saltar al panel numérico CNC o saltar al equipo de control y remotamente ejecutar operaciones para interferir en el proceso. Vamos a ir de una manera sutil, que no cause la parada completa, pero sí que interrumpa o haga que el proceso no pueda ejecutarse de manera, vamos a decir, normal. Y luego otro caso que cada vez estamos viendo más es los fines de semana o en horarios no lectivos, los atacantes se encuentran muchas puertas abiertas y lo que hacen es preparar ataques futuros sin ser detectados. Entonces, a veces ellos hacen pequeños test o pequeñas, vamos a decir, validaciones de luego el ataque que van a realizar. Entonces, si tenemos un sistema que sea capaz de discriminar el funcionamiento o las pautas fuera de lo que es la actividad de la empresa, también nos sirve como patrón para determinar que algo extraño o algo no previsto está haciendo que ese sistema no funcione como debe. Al final, es importante que tenemos en cuenta que la discriminación de eventos de ciberseguridad en un tiempo razonable requiere de un estudio muy profundo.
Esto sería objeto de una posible, vamos a decir, de un proyecto futuro en el que se pusiera o se dispusiera de un sistema, un honeypot o un elemento que captara la atención del atacante y permitiera simular el resultado sobre la propia máquina. Es importante simular, porque claro, no podemos dejar una máquina expuesta porque entonces ya le estaríamos dando al atacante lo que quiere, la posibilidad de hacer daño. Entonces, ¿cómo hemos realizado esa discriminación, ese aprendizaje? Es algo que nos va a contar ahora nuestro compañero José Félix Intras-Maxi, y más desde el punto de vista porque es un actor importante. Por mucho que nosotros queramos caracterizar, al final el experto en proceso es el que nos ayuda a determinar si esto tiene sentido o no tiene sentido y si realmente impacta el negocio o no impacta el negocio. Comentábamos antes que cada vez más desde el COVID es frecuente que la asistencia a las máquinas sea en remoto, que la supervisión de los indicadores tenga conectado una máquina a un servicio externo. Por desgracia, esto está aumentando el número de ataques precisamente porque la red OT no tiene ese grado de seguridad por diseño como tiene la red IT. Y eso hace que en momentos, como comentábamos antes, aunque tengamos cortafuegos, si no hay una separación explícita en las redes, el ataque puede ser directamente y bastante peligroso. Así que nada, doy paso a José Félix para que nos comente todo el fantástico trabajo realizado. Muchas gracias, Álvaro. Nada, daros primero las gracias por la asistencia y antes de entrar sí que quería poner en relieve el trabajo que han hecho por la parte de Ciudad y de Funditec, porque cuando nos escogen a nosotros como compañeros de este consorcio se están metiendo en un ambiente un poco más complicado. Para hacer esta evaluación del modelo, lo que tenemos que tener claro es cómo funciona una máquina herramienta, cómo se utiliza, cómo se mantiene y qué riesgos hay. Entonces, yo creo que sí que voy a resaltar un momento aquí que el trabajo que hace Industrias Masi con la máquina herramienta no es un trabajo de serie, es un trabajo que siempre vamos con proyectos, con piezas distintas, y eso da lugar a una aleatoriedad de situaciones que hace muy complicado a los sistemas de inteligencia artificial poderlos entrenar. De ahí ese gran labor que han hecho tanto los compañeros de Funditec como de Ciudad. Una vez que tengamos hecho esos riesgos que se pueden detectar, vamos a disgregarlos en tres apartados. Uno que serían fallos de máquina. Nos puede fallar la máquina porque no haya tenido mantenimiento, porque la máquina sea muy mayor y se empiecen a desgastar algún componente. Puede ser también, como salía por ahí en esas estadísticas, un error del operario. Somos humanos. Si estoy diciendo que estoy haciendo piezas prototipo que no repito, va a poder darse la posibilidad de que un operario convierta un más en un menos y en lugar de ir para arriba la máquina vaya para abajo y colisione con la pieza. No es habitual, afortunadamente, pero es posible. Son errores humanos y todos nos podemos equivocar. Y luego también vamos a tener errores que pueden ser ocasionados por un agente externo que hasta ahora, que no estaban conectadas las máquinas al mundo exterior, ahora sí que pueden aparecer esos errores. Con todo ello, lo que hemos detectado es que puede haber tres grandes grupos de fallos. Fallos ocasionados o que se pueden ver por lecturas incongruentes del consumo de energía, bien puede ser picos puntuales de consumo o al contrario, que sabiendo que hay movimiento en la máquina, que no haya un consumo apropiado de máquina. Puede ser también que los movimientos que esté teniendo la máquina no sean los esperados. Una máquina herramienta que su concepto es arrancar viruta, va a tener vibraciones, por definición. Pero sí es verdad, y eso los técnicos, los operarios que están a pie de máquina lo saben muy bien, tiene unas características y unas vibraciones muy concretas, muy fáciles de ver. Luego la vibración va a ser un elemento clave que también vamos a tener que tener controlado. Y por último, la temperatura. La temperatura se ha fijado concretamente en el cabezal. No voy a dar una clase de lo que es o enseñar lo que es una máquina herramienta, pero sí decir que el cabezal de una máquina herramienta, sin lugar a duda, es la parte más sensible y más delicada. Es la última componente de la máquina que está en contacto con la pieza que está haciendo. Tiene una gran complejidad tecnológica, mecánica y electrónica, y además es donde se ve rápidamente que cualquier mínimo fallo en esa zona de la máquina da lugar a piezas de desecho. Y la temperatura es un elemento que rápidamente nos va a decir que algo está pasando en esa zona. Una vez que tenemos los fallos, ¿de dónde puede provenir?
Pues ahí hemos detectado que puede venir, pues por lo que estamos diciendo antes, de la parte del mandrino, de la parte del cabezal, bien porque falla algún componente de máquina o bien porque nos está fallando alguna operación que ha hecho el operario o que no ha hecho y que se esperaba que se ejecutase de manera habitual. Y ahora sí que introducimos unos elementos nuevos que vengan de fuera de la organización. Puede ser que el programa que está ejecutando la máquina haya sido cambiado y manipulado. Eso sería un sabotaje. Pero también, como decía Álvaro, hay acciones que se puede hacer contra los parámetros del control donde estamos modificando cómo tiene que comportarse la máquina para que dé lugar, por ejemplo, a algo tan desagradable como que vibre la máquina y no dé unas buenas calidades. Al juntarlo todo, lo que nos encontramos es que hay fallos que pueden estar ocasionados por múltiples motivos. Por ejemplo, ¿por qué me puede aumentar la temperatura del cabezal? Pues como habíamos dicho antes, puede ser que me esté fallando el engrase del cabezal. Esto me puede dar lugar a que eso me esté deteriorando los engranajes y en un espacio relativamente corto de tiempo tenga que hacer una intervención de parada de máquina durante muchas semanas y durante mucho costo. O no, o puede ser que me haya sido manipulado un programa que en principio yo lo esté trabajando de una manera automática, es decir, no tengo un operario ahí, y me haya cambiado desde fuera un ciberatacante el parámetro de vueltas. En este caso, va a subir las vueltas de la herramienta, dando lugar a llevar al límite de tolerancia de esa máquina y con riesgo a medio y largo plazo de que se me gripe. En cualquier caso, lo que tenemos ahí es una matriz de combinatorias y vemos que no se puede disgregar todavía exactamente, dado un fallo, cuál puede ser el motivo. El resultado de los trabajos que han hecho los compañeros han sido una plataforma donde va a alertar de que ha habido una alerta y lo que debería de hacer ese experto es revisarla. Cabe decir que a mí como utilizador de estos sistemas, lo que prefiero es tener alguna falsa alerta antes de que no me llegue una alerta que sí que es real. El motivo, obvio, claro, estamos hablando de unos sistemas que son tremendamente caros, que tienen que tener una alta disponibilidad y prefiero que en esta época todavía irlo entrenando para que me dé más información. Necesito yo irla enseñando a disgregar qué es bueno, qué es malo, pero prefiero una buena alerta antes de que la pase por encima. Vamos a ver 3 ejemplos. Voy a intentar primero enseñaros cómo se interpretan los gráficos y vemos en esta zona del medio unos gráficos que son de color granate, verde y no se ve muy bien, pero es azul. Lo que nos está dando son cómo se mueve la máquina. Este es el acelerómetro X, Y, Z de la máquina. En la parte de arriba, en verde más clarito, tenemos la temperatura del cabezal y en la parte de abajo vais a ver que va a fluctuar mucho, depende de la zona de trabajo, vamos a tener las intensidades, los consumos que tiene la máquina. En este caso, el sistema nos ha alertado diciéndonos, oye, tienes una vibración, pero no está acompañado de un movimiento. ¿Qué es lo que puede estar pasando? Si no analizamos que la máquina vibre por algún motivo, no es normal. Lo que nos puede estar dando lugar es que estemos teniendo unos temblores. Ahora lo que tendremos que hacer es hablar con ese operario que ha estado al lado de la máquina y que nos explique qué ha estado pasando. Porque si él no ha sido capaz de detectar que ha habido esos temblores, deberíamos de seguir investigando, buscando una causa. Ahí puede haber algo que no esté funcionando bien y que ni tan siquiera el propio operario lo haya podido detectar. En este otro caso es al contrario. Vemos cómo el consumo, tenemos un programa que se está ejecutando y hay en un momento un pico de consumo. Pero nos llama la atención de que la máquina no se está moviendo o al menos no de una manera significativa. ¿Qué puede estar pasando ahí? Pues un riesgo que podemos tener es que el cabezal esté funcionando mal. Por algún momento, por alguna causa, un momento puntual, el cabezal esté dando alguna motivo de alerta de que haya necesitado mucha más energía para moverse. No sería normal en una operación, dado que ya había empezado la operación, estaba trabajando y es en mitad de la operación en el cual se ve ese pico. Al igual que antes, no nos va a quedar más remedio que bajar con el operario, hablar con él.
ver qué es lo que ha podido pasar y tomar medidas. Puede llegar incluso que sea necesario parar la máquina para podernos proteger. Y por último, aquí vemos un ejemplo de cómo el sistema ha detectado una subida demasiado repentina de la temperatura en el cabezal. Volvemos a hacer lo mismo. Hablamos con el operario. Nos puede explicar que en este caso, de manera excepcional, ha metido un material que necesitaba muchas más vueltas, que era más duro y que ha exigido mucho más al cabezal. En ese caso, estaremos tranquilos. Diremos que es una situación que el sistema no tenía controlada. Le enseñaremos que ante ese material puede dar lugar a ese incremento, a ese gradiente de temperatura, pero si no, deberíamos de tomar medidas rápidamente porque algo seguro que está fallando en el cabezal. A partir de aquí, lo que nos queda es ver cómo podemos seguir mejorándolo, seguir dándole más pie a ese sistema y mejorarle ese trabajo. A partir de aquí os dejo ya con Álvaro para que veáis cómo se ha resuelto o qué soluciones nos podemos dar y hasta dónde hemos llegado. Perfecto, muchas gracias, José Félix. Voy a compartir. Comparto. Aquí está. Vale. Entonces, es importante, después de todo lo que es el proceso de investigación, de análisis, de diagnóstico que hemos realizado, tener la visión de la empresa, que es la que conoce vamos a decir, el proceso y la que ve si tiene sentido aplicar estas metodologías y el beneficio que podría tener. Entonces, después de todo lo que es el proceso que hemos realizado, que parte de lo que es el análisis de los sistemas, análisis de las personas, análisis del entorno, que es algo muy importante para poder hacer la caracterización, lo siguiente que se ha establecido es esas pruebas de laboratorio ajustadas a lo que sería un proceso de fabricación heterogéneo, en el cual no se hace una repetición de la misma pieza, sino que depende a demanda de cuál es la necesidad de fabricar, pero sí es importante que en ese proceso se caractericen operaciones que en muchos casos se pueden repetir, o materiales o tipos, vamos a decir, de fresa que extruye el material. Pero lo más importante es la fase de validación. Para validar es necesario identificar la casuística, identificar los posibles patrones y luego los riesgos asociados. ¿Qué nos hemos dado cuenta, como decía José Félix? Que la precisión del registro, por ejemplo, de vibración que hemos obtenido, en algunos casos era muy simple. Es decir, una de las cosas que planteamos como futura continuación en este proyecto es cómo generar una mayor resolución con sensórica igualmente no intrusiva, pero que pueda tomar valores de revoluciones por minuto, que pueda tener una precisión más en lo que es operaciones EGX, EGI, que de alguna manera lo que es la discriminación o la precisión de los resultados ya estén más dirigidos a problemáticas que se han detectado en el estudio anterior del proyecto. Y la ventaja en este caso es que para poder extraer información no tendríamos que hacer una fase muy grande de estudio, simplemente sería buscar la resolución adecuada para medir RPMs o medir en este caso aceleración, colocarlo en la máquina o extraerlo de los propios controladores de control numérico que tiene la máquina. Eso es muy importante porque toda la información que ya tenemos nos permite adelantar tiempo y evitar tener que hacer una conectividad externa con lo que sería la infraestructura. Entonces, ¿cómo hemos llegado a esta conclusión? Pues lo decía José Félix, es decir, yo he sido capaz de determinar comportamientos de máquina que prefiero que me avisen, aunque sean unos falsos positivos de esto, pero si me dieran una lupa de mayor aumento, no solo sería capaz de determinar anomalía, sino que empezaría a etiquetar cuál es el causa-efecto que un sistema de inteligencia artificial, como ha desarrollado Funditec, de una manera mucho más precisa pudiera alertar directamente y ya no solo decir hay una anomalía, sino decir hay una anomalía en el cabezal por temperatura que en los últimos, vamos a decir, 3 programas o en las últimas 2 semanas se ha reproducido 20 veces. Entonces, ahí ya entraríamos en la parte predictiva de no solo te estoy diciendo lo que pasa, sino por qué pasa y además incluso te puedo decir cuándo va a pasar. Y eso es muy importante porque cualquier parada en el proceso productivo significa, primero, tiempos de respuesta, piezas de repuesto, daños al material, aprovisionamientos. O sea, la predicción aquí, como conclusión de nuestro, vamos a decir, proceso de investigación, es lo que da valor a todo lo que hemos desarrollado durante este proyecto.
Y poco más que añadir. Sí que me gustaría de nuevo agradecer a todo el consorcio, pues sobre todo a la parte de comunicación, la parte de todo lo que se ha hecho, entrevistas, diagnósticos y la colaboración para poder llegar a una conclusión en un tiempo, vamos a decir, casi récord, porque ha sido un trabajo pues, de mucha, vamos a decir, de casi de ir corriendo, pero el resultado considero que ha sido muy satisfactorio. Y a partir de aquí, pues creo que lo importante es que cualquier asistente que tenga alguna duda, que esté interesado, que tenga cualquier necesidad, pues nos lo plantee y devuelvo a Cristina para que pueda de alguna manera invitar a los asistentes a que establezcan ese debate, pregunta lo que consideren. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos por vuestras intervenciones. Bueno, yo creo que ha sido una presentación muy esclarecedora. Hemos podido plasmar todo el trabajo que se ha hecho durante estos meses. Comparto el agradecimiento de Álvaro a todo el equipo. Y bueno, me gustaría dar la palabra a los asistentes. Quien quiera hacer alguna pregunta puede utilizar la herramienta de levantar la mano. Os animo también a encender vuestras cámaras para poneros caras y hacerlo más cercano y más familiar. Y lo dicho, es el momento de aprovechar que tenemos aquí a estos expertos y exprimirlos un poco. Vamos a aprovecharnos de ellos. Os invito a ello. Si queréis, mientras os pensáis las preguntas, aprovecho yo para hacer una pregunta a José Félix, que es la pregunta importante realmente, es decir, después de la experiencia de cómo se ha abordado esta metodología de detección de incidencias en máquina, ¿cómo ves la posibilidad de realmente continuar? De decir, si aplicando nuevas metodologías de sensorización un poquito más tal, realmente el beneficio que puede tener para Industrias Maxi o una empresa, vamos a decir, de máquina herramienta para su propio proceso, desde el punto de vista de predicción y detección de anomalías. Estás en mute, José Félix. Perdón. Perdón. La respuesta es sí, pero es que ya desde este mismo momento, aunque sea tan sencilla la sensórica, ya da lugar a falsos alertas que no son tal. Entonces, desde luego que sí, si encima llegamos, sensorizamos mejor, desgregamos un poquito más, es que tampoco es mucho el trabajo que faltaría, tampoco estamos hablando de cosas tremendamente complicadas. Es muy fácil de dotarle de muchísimo conocimiento al sistema y tener un retorno mucho más, quizás así pensándolo es, quizás ya bajar del nivel del experto a convertirlo a que un usuario cualquiera, el operador de máquina pueda utilizarlo o pueda verlo, ¿no? Que le llame la atención. Desde luego que sí. Perfecto, muchas gracias. Y luego, hablando precisamente del modo análisis, Alejandro o equipo Funditec, para bajar un poco la inteligencia artificial a unos plazos, es decir, hemos visto que esto en un modelo en más o menos 3 meses se puede obtener un entrenamiento razonable. Pero desde el punto de vista de cosas, es decir, ¿hemos roto esa barrera ya de que la inteligencia artificial solo es para supermáquinas con no sé cuántos TPUs? ¿O esto se puede hacer con unos recursos, vamos a decir, ya más humanos? Pero ahí muchas veces depende del balance entre la dificultad que hay que trabajar en los datos y luego el algoritmo que hay que lanzar. Entonces, muchas veces trabajas los datos durante una cantidad ingente dentro del proyecto y luego hay una serie de algoritmos que entonces tienen un trabajo más fácil que hacer, ¿no? Por lo que en este caso ha habido, como hemos vivido, muchísimo trabajo de formalizar y entender entre la parte de negocio y la parte técnica, ¿no? Y la parte de los datos, traducirlos, y a medida que aumentas ese rendimiento, clarificas los datos, los limpias, el algoritmo tiene una curva de rendimiento, vamos, exponencial, ¿no? Entonces, muchas veces, si tienes tiempo para realizar ese trabajo de una manera eficiente, puedes permitirte lanzar algoritmos un poquito más pesados, ¿no? Los que hemos lanzado, por así decirlo, pues no serían tan ligeros. Hay algunos que son algo pesados, ¿no? Hacen muchas búsquedas. Cuando mencionaba Álvaro los tipos de algoritmos, algunos no son árboles de decisión, sino que son bosques, ¿no? Que se llaman, o sea, un montón de árboles probando muchas cosas para intentar hacer eso que se llama una búsqueda global, ¿no? Para que no se quede en algo que cree que es lo mejor y resulta que hay otro mejor escondido detrás de la montaña, ¿no? Entonces, en ese caso, si buscas ese compromiso, a día de hoy yo creo que se puede llegar
a un resultado muy eficiente, intentando reservar un tiempo prudencial, eso sí, para ese pretratamiento de datos. Si no tienes ese pretratamiento de datos, la verdad es que entonces la respuesta sería que efectivamente no daría tiempo. Perfecto, ese compromiso. Nada, creo que tenemos una mano levantada. Eso es. Adelante, Anirén. Hola, Aníbal. soy Aníbal. ¿Qué tal? Hola, Buenos ¿qué tal, días. Aníbal? Ahora que vemos la Nada, cámara. lo Adelante. primero, daros la enhorabuena por el proyecto y por la presentación. Y luego una pregunta quizá a cada uno de las tres entidades principales que habéis presentado sería ¿cuál es el mayor reto desde el punto de vista técnico al que os habéis enfrentado cada uno? Porque entiendo que cada uno tenéis vuestra experiencia y vuestro expertise y cómo habéis tratado de solventar ese reto. Gracias. Empiezo yo por la parte más, gracias Aníbal. Nuestro reto quizá, en el caso de Industrias Max ha sido muy fácil, pero uno de los primeros retos que tenemos es la resistencia al cambio. Cuando tú llegas a planta, llegas a un responsable de OT, llegas a un operario y te acercas allí y le dices que vas a conectar algo, la verdad es que te miran un poco diferente, como diciendo, ¿qué vas a hacer a la máquina? Entonces, desde el punto de vista, quizá es eso. En Industrias Max ha sido facilísimo, es decir, hemos tenido la facilidad de poder hablar con los operarios, hablar en este caso con los expertos, poder extraer información y sobre todo extraer que esa información se convierta en utilidad para poder mejorar. Entonces, yo creo que si rompemos esa resistencia al cambio desde el punto de vista de la capa más baja, de la capa, vamos a decir, OT, la convergencia, todo lo demás es un poquito más fácil. Buenas, gracias por la pregunta lo primero. Y por la parte de IA, yo señalaría, como bien ha dicho Alejandro, que el 80% del tiempo te lo pasas limpiando los datos y preparándolos y el 20% quejándote de ellos, ¿no? De cómo están y qué puedo sacar de ellos. Pero luego, una vez has sacado ya los modelos, lo principal ha sido hemos visto que había dos aproximaciones de distintas ventanas, de 15 o 15 minutos o 30 segundos. El explorar la ventana óptima, eso es complejo tanto computacionalmente, porque a medida que disminuye la ventana aumenta la cantidad de datos. Por supuesto, también tienes que reservar sacar las características. Eso ha sido muy, muy importante porque es lo que va el modelo a utilizar como para aprender y ver qué variables, si la distribución, la media, la mediana, todo eso ha sido una exploración hasta que hemos encontrado las variables que más han sido relevantes. Con eso la interpretabilidad y hemos podido sacar la guía para la optimización de los modelos. Y luego, pues sí, a nivel ya una vez que tiene los datos y ya está seguro de que ahí se puede aprender algo, lanzar proyectos y evaluarlos. Pero la verdad es que el pretratamiento de los datos es muy importante para tener luego unos buenos apuntes, tener un buen resultado en el examen, ¿no? Pues igual. En nuestro caso ha sido un poco más el obtener esos datos que no son automáticos. Es decir, fácil es poner un sensor para la parte de consumos, pero más difícil es que el operario esté en el tiempo, dándote qué herramienta ha metido, porque no lo tienes informatizado en una parte y se pueda cargar. Ahí yo creo que es donde hay que concienciar y que estar el operario que esté pendiente de ello. Muy bien, muchas gracias. Gracias, Aníbal, por la pregunta. Ha sido muy interesante las respuestas. No sé si alguien más se anima a hacer alguna otra pregunta. Bueno, pues sin más, no sé si alguno de nuestros compañeros quiere hacer alguna última intervención. Por mi parte, nada, agradeceros a todos los que nos habéis acompañado en esta jornada. Como sabéis, la jornada ha sido grabada, así que la compartiremos a través de nuestros perfiles para que todo el mundo pueda tener acceso a ella, quien se la haya podido perder o quien quiera volver a visualizarla. Muchas gracias a todos y bueno, si este proyecto sigue adelante y tiene una segunda fase, esperamos poder volver a contar con vuestro interés y manteneros informados. Álvaro. Y bueno, un inciso, sí, se me olvidaba, Sí. era por concluir. El próximo viernes tenemos previsto hacer una reunión de todo el consorcio presencial, por fin, ya que volvemos a la normalidad, en el Parque Tecnológico, aprovechando una jornada Centratec de la Junta de Castilla y León. Y si alguien está interesado, quiere acercarse o quiere de alguna manera, como digo yo, tener un vis a vis más cercano, que no sea a través de... Pues estáis todos invitados y sobre todo, pues esperamos que os haya gustado y que pueda ser de utilidad, que no sea esa investigación, sino que de alguna manera sea información útil que pueda en el futuro poder aplicarse a los procesos de vuestras empresas. Estupendo. Pues muchas gracias a todos. Damos por finalizada la jornada. Hasta otra. Gracias.
Gracias Gracias. a todos. Muchas Un gracias. abrazo. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Luego.